Hola a todos, bienvenidos al canal. Tengo muchos libros sobre la mesa porque voy a hacer este book tag de los premios Nobel de literatura. Estoy tratando de leer más autores ganadores de este premio, así que me inventé este tag para motivarme y hacer una especie de registro y a la vez motivarlos a ustedes a leer a estos autores. No acostumbro a etiquetar a nadie en los tags, así que lo dejo libre para que quien quiera hacerlo lo haga. Como siempre, si lo quieren responder ustedes en los comentarios, las preguntas quedan en la caja de la descripción. Primera pregunta del tag: ¿qué te gusta y no te gusta de los premios Nobel de literatura? Voy a partir primero por lo que me gusta. Me gusta como evento. Me emociona saber quién será el próximo ganador del Nobel. Me gusta el clima, la atmósfera que se vive previo a la premiación. En fin, me gusta que gracias a la fama que tiene el Nobel, la literatura esté en primera plana a nivel mundial. Que la literatura por un momento deje de estar en un segundo plano, eso me fascina, es espectacular. El segundo aspecto que me gusta de los premios Nobel es su calidad. Generalmente los ganadores de este premio son excelentes autores, ya que son premiados normalmente por toda su obra, generalmente una obra extensa y sobresaliente. En sí, yo siento que los premios Nobel son un sello de calidad. Bueno, no siempre vamos a estar de acuerdo con quien gana, pero la mayoría de las veces sí. Esto es importante para mí. Lo que no me gusta de los premios Nobel es que a lo largo de su existencia, este premio no ha sido muy representativo. Generalmente, en sus inicios, los ganadores del Nobel fueron escritores vinculados a la tradición europea central, y todos hombres, casi ninguna mujer lo ganaba. Recién, ahora último, se está dando más representatividad y se incluye también a más mujeres, hay más ganadoras del Nobel. Recién, desde 1986, el Nobel amplió su horizonte y se volvió mucho más internacional y comenzó a reconocer a autores y autoras de todo el mundo. Recién desde esa fecha, y el Nobel se inició en 1901. Aún así, por ejemplo, hay todavía muy pocos, siento yo, ganadores de este premio que son latinoamericanos. En el caso latinoamericano, solo 6 han ganado el Nobel, y de ellos, uno solo es mujer, nuestra querida poeta chilena Gabriela Mistral. ¿Quiénes han ganado el Nobel en Latinoamérica? En México lo ganó Octavio Paz. En Guatemala, Miguel Ángel Asturias. Ya conocemos a Vargas Llosa, de Perú, 2010. En el 82 lo ganó nuestro querido Gabo, de Colombia. En el 71 lo ganó Neruda. Y nuestra querida Gabriela Mistral, en el 45. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desde 1901 hasta la actualidad, Latinoamérica solo tiene 6 premios Nobel. Otra cosa que no me gusta es su confidencialidad. ¿Por qué no me gusta? Porque el no saber quiénes son los nominados al Nobel, siento que le quita emoción a esto que debería ser una fiesta. No saber quiénes están compitiendo le quita ese sabor que tendría este premio. El asunto es que según los estatutos de la Fundación Nobel, se restringe la divulgación de información sobre las nominaciones. Es decir, tú no puedes decir quiénes fueron los nominados para cierto año, a no ser que hayan pasado 50 años. Luego de 50 años, recién se pueden revelar quiénes fueron los nominados. Hoy, en la página oficial de los Nobel, hay un archivo de nominaciones.
y se pueden ver los nominados hasta el año 1966. De ahí hacia adelante no hay nada, no hay registros. Esto lo aprendí en el video de una compañera booktuber, el canal se llama Soy la Conejo y les dejo su video en la caja de la descripción porque ahí explica en detalle cómo ver los registros en la página de los Nobel. Pregunta número 2 del tag. ¿De qué autor ganador del Nobel has leído más libros? Bien, empecé a sacar cuentas y llegué a la conclusión de que tengo un empate entre Germán Hesse y Gabriel García Márquez. De, por ejemplo, Gabriel García Márquez he leído 100 años de soledad, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y de su abuela desalmada. Este es un conjunto de cuentos. También 12 cuentos peregrinos, El coronel no tiene quien le escriba, Relato de un náufrago y en digital El amor en los tiempos del cólera. 6 libros. De Hesse he leído Bajo las ruedas, Demian, Siddhartha, El lobo estepario, Narciso y Goldmundo. 5 en físico y en digital El juego de los avalorios. Por lo tanto es un empate. 6 de Márquez y 6 de Hesse. Pregunta número 3 del tag. ¿Qué autor te hubiese gustado que ganara el Nobel? Bien, me hubiese gustado que varios autores lo ganaran. Creo que se lo tenían más que merecido. Por ejemplo, Jorge Luis Borges, también el ruso Lev Tolstoy, Virginia Woolf, Simón de Beauvoir también, Rómulo Gallegos, autor venezolano. Creo que son autores que marcaron la literatura en su tiempo, tanto así que hoy en día están absolutamente vigentes. Como les contaba, al tener acceso a las nominaciones a través del sitio oficial de los premios Nobel, pude notar que algunos de ellos, algunos de estos autores, fueron nominados muchas veces. Es decir, tuvieron realmente la oportunidad de ser ganadores y en varias ocasiones. Por ejemplo, Jorge Luis Borges fue nominado 5 veces, en los años 1962, en el 63, 64, 65 y 66. Rómulo Gallegos fue nominado al menos 6 veces también, en el 59, en el 60, en el 61, 62, 63 y 64, compitiendo también con Borges. Recordemos que el premio Nobel se empezó a entregar en 1901 y Lev Tolstoy alcanzó a ser nominado durante esas fechas. En 1902 fue nominado, en 1903, en 1904, en 1905 y 1906. 5 veces este tremendo autor ruso y no lo ganó. Como les decía, las mujeres fueron muy poco nominadas. Solamente encontré una nominación a Simone de Beauvoir, que fue en 1961. De Virginia Woolf, lamentablemente no encontré ninguna nominación, por más que busqué. Y mientras escudriñaba ahí en los registros del sitio oficial de las nominaciones, me encontré con algunas curiosidades. Por ejemplo, Vladimir Nabokov también estuvo nominado en su momento. Increíble que no lo ganara. Fue en los años 1963 y 1965 que encontré nominaciones de él. George Simenon también fue nominado en el 65. Y un autor que conocí por medio de Trotalibros, el nombre de este autor es Tarjei Besas. Me llamó la atención porque lo encontré en los registros también y me acordé del Trotalibros. También obtuvo varias nominaciones. Este autor fue nominado en 1964, 1965 y también en el 66. Es decir, también competía con Borges. Pregunta número 4 del tag. ¿Cuántos autores ganadores del Nobel has leído? Menciona un libro por cada uno de ellos. Bien, voy a ir contando uno por uno. 1. De José Saramago, Las intermitencias de la muerte. Saramago ganó el Nobel el año 1998. Thomas Mann, La muerte en Venecia, alemán, ganó el Nobel en 1929. Germán Hesse ganó el Nobel en 1946. Bajo las ruedas, librazo. Gabriela Mistral ganó el Nobel en 1945. Un poemario que recomiendo mucho es Tala. Es un poemario
que ella publicó debido a la situación de los niños españoles víctimas de la guerra civil. Entonces decide publicarlo y cede todos los derechos de este poemario en ayuda de aquellos niños. Lo pueden encontrar en PDF de forma gratuita y legal en la página de Memoria Chilena. Número 5. Ernest Hemingway ganó en 1954 el Nobel, novela corta El viejo y el mar. William Faulkner ganó en 1949 el Nobel. El libro que leí de él fue El ruido y la furia, novelón, complejo de leer, pero tremenda novela. Albert Camus, este es el número 7, ganó el Nobel en 1957. Un libro que leí de él es La peste. Seguimos con esto entonces. John Steinbeck, también lo leí en Con de ratones y hombres. Él ganó el Nobel en 1962. Jean-Paul Sartre ganó el Nobel en 1964. De él leí La náusea, pero él rechazó el Nobel. Yasunari Kawabata, autor que me lo recomendaron aquí en el canal y me encantó. Leí de él la novela Lo bello y lo triste. Ganó el Nobel en 1968. Samuel Beckett ganó el Nobel en 1969. De él leí Esperando a Godot. Pablo Neruda ganó el Nobel en el 71. El libro que leí de él fue El canto general. Bueno, también leí este librito de acá, que son cartas de amor. Pero El canto general es como su obra más importante. Gabriel García Márquez en 1982. 100 años de soledad. Camilo José Cela ganó el Nobel en 1989. Novela muy dura, La familia de Pascual Duarte. Mario Vargas Llosa ganó el Nobel en el año 2010. De él leí El sueño del Celta, maravillosa novela histórica. Y finalmente, en mi conteo, aparece Alice Munro, ganadora del Nobel en el 2013. De ella leí una antología de cuentos llamada Todo queda en casa. Esta antología fue publicada el año 2014. Le dicen la Chekhov canadiense, maestra del cuento cotidiano. Hermosos cuentos de Alice Munro. Bueno, y si ustedes siguieron el conteo, porque yo me perdí en los libros, pero ya los conté con anticipación, son solamente 16 premios Nobel los que he leído. Nada más. Así que tengo una ardua tarea por delante de leer más a estos autores. Quinta pregunta del TAC. Recomienda un libro de un ganador del Nobel de Literatura. Cuando se trata de recomendar un libro de todos estos que he leído, es difícil decidirse por uno solo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho 100 años de soledad, pero ya he hablado mucho de este libro en el canal, así que voy a optar por otra novela que me gusta muchísimo para recomendárselas. Y es esta que está acá, La montaña mágica de Thomas Mann. Es un libro bastante extenso. Recuerdo haber estado meses leyéndola, fascinado de todas maneras. Tiene 1050 páginas y se trata de una novela de aprendizaje, narrada por su personaje principal, Hans Castorp, quien debe visitar a su primo en un sanatorio en la montaña. Allí, Castorp entablará relaciones con los enfermos, con su primo y también con personal del sanatorio. Cada uno de estos personajes representa una problemática de aquel tiempo. Estamos hablando de principios del siglo XX, ya sean problemas sociales, espirituales o filosóficos. Y estos personajes, al interactuar con el protagonista, van desmenuzando y analizando estos problemas, estas temáticas, por medio de la flamante narración de Thomas Mann. En fin, esta novela aborda todas las aristas importantes de la vida de una persona en la sociedad, las cuales todavía se mantienen vigentes, y por lo mismo esta novela no pierde su frescura. Pregunta número 6 del TAC. 3 libros que quieres leer pronto de ganadores del Nobel. Como quiero leer más mujeres ganadoras de este premio,
Cuando me encuentro con algún libro de ellas trato de comprarlo, porque al tenerlo en formato físico es más fácil que me motive y lo lea. Por ejemplo, me han recomendado mucho a Doris Lessing, escritora británica y ganadora del Nobel en el año 2007. Entonces siempre la tengo en mi radar. Sé que una de sus obras más importantes es El Cuaderno Dorado, que no lo he leído y tampoco lo he visto en librerías. Pero sí me encontré con Alfred y Emily, que tengo entendido es uno de sus últimos textos publicados, el cual, según la sinopsis, es un homenaje a sus padres. Divide el libro en dos partes y en la primera se inventa una vida nueva para ellos. Es decir, recrea la vida de sus padres, pero sin que intervenga la Primera Guerra Mundial en su destino. Es decir, cambia el pasado de sus padres, de su familia, a través de la ficción. Algo que me parece grandioso. Y en la segunda parte nos novela la verdadera vida de ellos. Y esto es fantástico porque causa un efecto de contraste muy interesante que sin duda al lector lo debe llenar de emotividad porque puede ver lo que sueña y lo que fue en realidad. Así que ya quiero leerlo pronto. Otro libro que quiero leer pronto es este que está acá, llamado ¿Quién te crees que eres?, de Alice Munro. Ya les conté un poco de este libro en el video pasado. Se trata de un conjunto de relatos sobre una madre y su hijastra. Son historias llenas de cotidianidad al estilo de Alice Munro, que a pesar de ser relatos, como lo comentábamos con un suscriptor en el video pasado, se puede leer como una novela, lo que me parece muy interesante. Y otro libro que tengo a mano listo para leer pronto es París era una fiesta, de Hemingway. De este libro también hablé en el video pasado y les conté que es una suerte de autobiografía de este autor en donde recuerda sus días en el París de los años 20 junto a su primera esposa, donde soñaba con convertirse en escritor. Y conoció y fue influenciado por los escritores de la generación perdida. Pregunta número 7. El último libro que leíste de un ganador del Nobel. En este caso es Esperando a Godot, de Samuel Beckett, premio Nobel en 1969. Libro que reseñé hace muy poco en el canal. Hay una reseña de él. Les dejo el enlace en la caja de la descripción. Este texto pertenece a lo que se conoce como el teatro del absurdo. Es una obra dramática en donde el autor transmite mucho con poco. Es una historia en apariencia disparatada y carente de sentido, en donde dos personajes esperan la llegada de otro en un camino. Eso es todo el argumento. Y mientras esperan, tratan de llenar ese vacío, el vacío de la espera, el vacío de la existencia, con conversaciones sin sentido, monólogos contradictorios y una especie de comedia al estilo Chaplin. Es un espectáculo de seres cuya vida carece de sentido, de propósito, que de alguna forma transmite el sentimiento de abandono que sentía el ser humano de aquel tiempo, es decir, de mediados del siglo XX. Ese hombre que sentía que su vida era absurda. Es una puesta en escena minimalista con muy pocos elementos decorativos, un camino, un árbol y la vestimenta de los personajes. Personajes que utilizan palabras simples, dicen poco pero gesticulan mucho. Es una historia donde el diálogo no es lo más importante por sí solo, sino que es una parte de muchas otras formas de comunicación. Gestos, movimientos, tonos de voz y silencios. Pregunta número 8 del tag. Un premio Nobel que quieras leer por recomendación de un booktuber. Hay dos videos que he visto recientemente que me han motivado a leer libros de ganadores del Nobel. El primero es del canal de Violeta va al viaje. Ella hizo una reseña de Ojos Azules de Toni Morrison.
ganadora del Nobel de Literatura en 1993. Quedé enamorado de esa reseña. Ojos azules, según la booktuber, según Violeta, toca temas de discriminación, de aceptación, de estándares de belleza, que tiene personajes inolvidables, personajes que se sienten reales, según ella cada uno bien construido y que tiene una historia de fondo. Violeta habla mucho de Toni Morrison en su canal y aconseja iniciar la lectura de esta autora con este libro. Les dejo su reseña en la caja de la descripción. Otro libro que quiero leer lo conocí gracias al canal El Rincón de Irina. Un saludo a los gatos de Irina. Ella hizo una reseña de un libro llamado Un puente sobre el Drina, del autor serbo-croata Ivo Andrić. Creo que no sé si lo pronuncié bien. Andrić. Él fue premio Nobel de Literatura en 1961. Yo no conocía de nada al autor, lo descubrí gracias a su reseña, que también se las dejo en la caja de la descripción. Les dejo el enlace para que la vayan a ver si les interesa. Me llamó la atención este libro porque no es una novela tradicional, es compleja, narrativamente diferente y muy ligada a la historia de Europa del Este. Irina la recomienda a las personas que les guste la historia y que estén dispuestos a leer un texto muy parecido a un mosaico. Eso me encantó, por eso me anoté este libro. En la novela hay muchos acontecimientos que se dan por hecho y no se explican con profundidad, nos cuenta Irina en su reseña. Por lo mismo, les recomiendo que vayan a ver su video porque ahí aclara muchos puntos históricos importantes. Yo creo que sería bueno, antes de leer el libro, ver su reseña. Y la pregunta final de este tag es: ¿quién crees que ganará el Nobel este año? Bien, yo no soy un entendido en literatura en el sentido de que esté descubriendo siempre nuevos autores. Yo leo por lo que voy encontrando en las recomendaciones en blogs, en booktube y todo eso. Así que no soy un lector con un background suficiente como para decirles ese autor puede ser un ganador. Así que yo me voy a dejar llevar por lo que la prensa va diciendo, por los candidatos que siempre están sonando en la prensa. Así que el primero de ellos, que yo creo que puede ser un posible ganador, es Margaret Atwood. Suena muchísimo en la prensa y está teniendo mucho éxito con sus libros últimamente. Y segundo, me voy a dejar llevar un poco por mi conocimiento de mi país, por la experiencia que tengo con los escritores de mi país. En este caso voy a apostar por un poeta que yo creo que se lo tiene más que merecido, Raúl Zurita. Es un autor que también suena mucho en la prensa, ojo con eso, y que yo creo que tiene todos los méritos para llevarse el Nobel en algún momento, y este año puede ser su oportunidad. Zurita, como les decía, es un poeta, y Chile ya tiene 2 premios Nobel de poetas. Dicen que Chile es un país de poetas. ¿Por qué no soñar con un tercer premio Nobel para la poesía chilena? Bien, espero que les haya gustado esta dinámica, que haya sido útil para motivarlos a leer más autores ganadores del Nobel. Así que les mando un gran saludo a todos y nos vemos la próxima semana.